¿Sabrías calcular la fuerza eléctrica debida a dos cargas puntuales? Actividad B2. Selectividad Andalucía. Convocatoria ordinaria. Junio de 2024. Física segundo de bachillerato. Bueno, en este vídeo vamos a corregir la actividad B2 del bloque B de la prueba de acceso a la universidad para la Comunidad Autónoma Andaluza en su convocatoria ordinaria de junio de 2024. Este bloque, recordemos que corresponde a la interacción electromagnética o al campo electromagnético. Y más concretamente, en este caso, el problema está relacionado con la interacción electrostática. Evidentemente estamos hablando de la prueba de acceso de la materia de física de segundo de bachillerato. Vamos a comenzar con el apartado A de esta actividad, de este examen, que nos dice en su apartado A, tiene dos subapartados. Aquí el primero dice que expliquemos qué es una superficie equipotencial y qué forma tienen las superficies equipotenciales del campo eléctrico creado por una carga puntual. Mientras que su apartado I me pregunta, me dice, ¿qué razone el trabajo? Entiendo que razone cómo es el trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre una carga que se desplaza por una superficie equipotencial. Bueno, realmente lo primero que nos están pidiendo es que expliquemos lo que es, pero vamos a definir, vamos a irnos al subapartado I, que nos piden que es una superficie equipotencial. En realidad nos dicen que lo expliquemos, pero lo primero que vamos a hacer es definirlo, después lo explicamos. Así que entra de superficie. Superficie equipotencial. La etimología de la palabra equipotencial me está diciendo lo que queremos decir de alguna manera, porque X significa igual y potencial en este caso se refiere al potencial, así que son superficies que tienen de alguna forma el mismo potencial. Una forma adecuada de definirlo, o en principio de definirlo que es una superficie equipotencial, sería decir que es el lugar geométrico de los puntos. Ese lugar geométrico de los puntos van a ser superficies en las cuales todos esos puntos tienen el mismo valor del potencial. El mismo valor del potencial. Igual valor del potencial. Todos los puntos de esta superficie van a tener el mismo valor del potencial. El que sea, puede ser un potencial gravitatorio, puede ser un potencial, en este caso nos interesa un potencial eléctrico. Así que repetimos, dicho de otra manera, una superficie equipotencial, o son las superficies equipotenciales en general, son aquellas superficies, que insisto, es mejor decir lugar geométrico de los puntos, pasa que esos lugares geométricos son superficies, en la que en todos los puntos de esa superficie el valor del potencial es el mismo. Puede haber distintas superficies equipotenciales con distintos valores del potencial, pero en todos los puntos de cada superficie el valor del potencial es el mismo. El potencial es constante, tiene el mismo valor en todos ellos. ¿Vale? Podemos decir también que el potencial es constante. Constante quiere decir que tiene el mismo valor, no cambia en esa superficie. Repito, esto viene de la propia palabra X igual potencial. ¿De acuerdo? Esto estamos definiéndolo y lo estamos explicando en todos los puntos de la superficie, que sea, ahora lo vamos a ver mejor con la pregunta que vamos a hacer después, la forma que tienen las superficies equipotenciales del campo eléctrico creado por una carga puntual. Vamos a entender mejor lo que significa eso, entender mejor en el sentido de explicarlo, porque la definición es esa. Puntos, lugar geométrico de los puntos, que se convierten en superficies, en los cuales el valor del potencial es el mismo en todos esos puntos. Bueno, para una carga puntual, vamos a poner una carga puntual, recordemos que el potencial de una carga puntual, para eso nos va a servir para decir qué forma tienen estas superficies equipotenciales. El potencial de una carga puntual, vamos a considerarla positiva, aunque daría igual, ¿no? Supone que es una carga puntual positiva, puntual, ¿vale? Puntual quiere decir que está en un punto. Recordemos que el potencial en el punto P, debido a esta carga puntual, Q, lo hemos expresado como constante de Coulomb, el valor de la carga, y R, en este caso, es la distancia que separa la carga del punto. Esa R viene dado por esta distancia. Todo esto es así cuando hemos determinado como origen de energía potencial el infinito. Recordemos que para poder definir el potencial en un punto, necesariamente tenemos que tomar un origen, porque si no, solo podríamos conocer, y de hecho solo podemos conocer, incrementos, variaciones del potencial. Bueno, a la vista de esta expresión, K es la constante de Coulomb, Q es la carga, así que el potencial en un punto respecto de la carga depende de la distancia a la que se encuentra. Eso quiere decir que en todos los puntos que estén a la misma distancia, el potencial va a ser el mismo. Luego, en todos los puntos que estén a la misma distancia de la carga, vamos a hacer esto un poquito más pequeño para que se vea mejor. Vamos a reducir un poco para que se vea mejor. Vamos a suponer que el punto está un poquito más cerca. En todos estos puntos que estén a la misma distancia, vamos a coger otro punto que esté a la misma distancia, aproximadamente. Otro punto Q mayúscula. Otro punto que esté a la misma distancia, A. Otro punto que esté a la misma distancia, B. De acuerdo que todos los puntos que estén a la misma distancia tienen que encontrarse tridimensionalmente en una superficie en la cual todos los puntos están a la misma distancia de la carga. Eso ocurre en lo que son superficies esféricas. ¿De dimensiones? Esto ocurre en superficies esféricas. Bueno, justo lo de la carga positiva realmente me da igual, no utilizo nada de la carga positiva. La única diferencia es que si la carga fuese positiva, el potencial que hay en esa superficie, en esos puntos, es positivo, y si la carga es negativa, el potencial va a ser negativo. Esta es una, pero evidentemente esta es una superficie. En otro punto que estén a más distancia, por ejemplo este de aquí, el punto C, que esté a una distancia diferente, R', todos los puntos que estén en esa superficie van a tener el mismo potencial, diferente al de la otra superficie. Vamos a volver a dibujarlo porque se me ha quitado. He quitado la esfera que yo estaba dibujando, ¿vale? Esto sería otra superficie. Así que en definitiva, las superficies equipotenciales que se deben al campo debido a una carga puntual son, como estamos viendo aquí, solo he dibujado dos, son superficies esféricas y ala. Porque esos puntos tienen que estar, para que el potencial sea el mismo, tienen que estar a la misma distancia de la carga. Para que esta expresión, este valor que tomen, sea el mismo. Superficies esféricas van a ser superficies esféricas concéntricas.
centradas en la propia carga, con centro en la carga. Esta sería en este caso, y estamos explicando al mismo tiempo que en todos estos puntos vamos a tener el mismo valor del potencial. Este va a ser en estos puntos, va a ser el potencial V, en este otro punto va a ser el potencial V', pero va a ser el mismo. En este estará V también, en este estará V también. Es decir, V en A, V en B, V en P y V en Q van a ser iguales, y luego en V en C y en otros puntos que tomemos de la segunda superficie van a ser iguales. Así que tendremos superficie esférica, concéntrica, y están centradas en la carga puntual, justo puntuales, quiere decir la carga puntual. ¿Vale? Centradas en la carga puntual. Estas son las superficies equipotenciales del campo eléctrico debido a una carga. ¿Vale? Nos vamos al subapartado II, en el que nos preguntan que razonemos cómo el trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre una carga que se desplaza por una superficie equipotencial. ¿Vale? Queremos razonar cómo es el trabajo, subapartado II, cómo es el trabajo de la fuerza eléctrica cuando nos movemos entre dos puntos que se encuentran en una superficie equipotencial. Bueno, podemos decir que precisamente el hecho de que la superficie sea equipotencial implicará inmediatamente que el potencial en A va a ser el mismo que el potencial en B, puesto que en toda la superficie, en todos los puntos de la superficie equipotencial, el potencial es el mismo. Recordemos también que el trabajo de la fuerza eléctrica es lo que denominamos habitualmente trabajo conservativo. Así que el trabajo conservativo entre A y B, el trabajo que realiza la fuerza eléctrica, por definición es menos la variación de la energía potencial entre A y B. Estoy razonando lo que voy a decir, pero ya lo voy a decir. Este trabajo en una superficie equipotencial, cuando nos movemos entre dos puntos que están en la superficie equipotencial, si estamos hablando del trabajo de la fuerza eléctrica, de la fuerza conservativa, de la fuerza que está relacionada con el campo asociado a esa superficie equipotencial y a ese potencial, ese trabajo va a ser cero. Recordemos que por definición también el potencial está asociado o está relacionado directamente con la energía potencial, de manera que si estamos moviendo una carga. Vamos, no he dicho qué carga se mueve, pero vamos a suponer que estamos moviendo una carga Q entre ese punto A y el punto B. No lo he puesto, tenía que haberlo puesto. Pues esto será el producto de esa carga Q que se está moviendo por la diferencia de potencial que hay entre esos dos puntos. ¿Vale? Es decir, que el trabajo conservativo, por definición, es la menos variación de la energía potencial. Ya habría que pararse un poco para ver por qué esta es la definición del trabajo conservativo, por qué definimos así el trabajo conservativo. Evidentemente estamos buscando una función que dependa solo del punto, puesto que el trabajo conservativo, por definición, no depende del camino que se siga, el trabajo conservativo, el trabajo de la fuerza eléctrica en este caso, sino de los puntos iniciales y finales. Entonces, para de alguna manera simplificar el cálculo de la función de este trabajo, definimos una función que solo depende del punto, de la energía potencial, de manera que ese trabajo es la variación de esa energía potencial. El signo menos nos da una idea de que a medida que se consume esa energía potencial, que se reduce, que se gasta, se produce trabajo positivo. Entonces, para equiparar, igualar estas dos cosas, necesito el signo menos. Por definición de potencial, el potencial en un punto, por definición, es la energía potencial que tiene una carga determinada entre la propia carga, ¿vale? Por definición. En realidad, la definición de potencial es la energía potencial que tiene la unidad de carga positiva en un punto determinado. Entonces, para obtenerlo, dividimos el potencial en un punto, por ejemplo, se obtendría dividiendo la energía potencial en ese punto entre la carga que estamos colocando en ese punto. Esto nos lleva a esta expresión para las variaciones. Y esto también nos lleva a que, como los dos potenciales son exactamente iguales, evidentemente la variación de potencial entre A y B es cero. Lo cual quiere decir que, como esto es cero, el trabajo que hace la fuerza eléctrica, cuando una carga Q, la que sea, se mueve entre los puntos que están en una superficie equipotencial, será cero. ¿Vale? Que es el trabajo conservativo, en este caso, cuando se produce un movimiento de una carga dentro de una superficie equipotencial. Al no cambiar el potencial, no cambia la propia energía potencial de la carga, y al no cambiar la energía potencial, pues no hay que realizar trabajo. El trabajo que realiza la fuerza eléctrica es nulo, puesto que es igual a la variación de esa energía potencial, que en este caso no cambia. Bueno, este sería el apartado A, ¿vale? Hemos resuelto el apartado A, que habitualmente los exámenes de selectividad de las pruebas de la Universidad Andaluza suele ser una cuestión teórico-práctica, en este caso más teórico que práctica, aunque aquí de alguna forma hemos obtenido esta expresión del trabajo utilizando la propia definición de trabajo conservativo en general, trabajo de la fuerza eléctrica, que es conservativo en particular. Nos vamos al apartado B entonces, que nos pide ya, en el caso, repito, de la selectividad andaluza, nos pide un caso más concreto. Tengo ya aquí un esquema hecho con un sistema de referencia, me lo van a pedir, además, aunque no me lo pidiese, lo iba a hacer, y como requiere un rato, pues ya lo tenía hecho. Leemos este apartado B, dice que dos cargas puntuales, al mismo tiempo que lo estamos leyendo. Vamos a escribir los datos, dos cargas puntuales, que voy a llamar Q1, voy a llamarlo Q sub A, porque está en el punto A, pero vamos a llamar Q sub 1, que es de menos 1,2 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Son iguales, también a la Q sub 2, están en los puntos A, 0,8 metros, y B, 6,0 metros. Hay una tercera carga que vamos a llamar Q, en este caso no voy a poner ningún número, sino que voy a llamarla Q, que vale menos 1,5 por 10 elevado a menos 6 coulombios, y que se encuentra en un punto P, que es el punto 3 metros. Nos piden en este caso que calculemos la fuerza eléctrica neta, ¿no? Total. Llamarlo así. Me gusta más llamarla, que en otro lado la he llamado, la voy a cambiar también. He puesto una F minúscula cuando a mí me gusta realmente llamarla F mayúscula, pero bueno, eso da igual. Vamos a cambiar, vamos a poner F. F, no, da igual. Bueno, pues la F es la fuerza eléctrica, el campo eléctrico neta, total, en el punto P. Es lo que me piden en este caso, no es el apartado I. En el apartado I me piden el trabajo realizado por el campo eléctrico, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, realizado, que es un trabajo conservativo, ¿vale? Al trasladar esa tercera carga Q desde el punto desde el infinito hasta el punto. Trasladar la carga Q desde el infinito, ¿vale? Bueno, por cierto, me olvidado decir que en este apartado también piden que hagamos explícitamente un esquema de éxito, apoyándonos en un esquema. Así que vamos a empezar con lo del esquema, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos piden. Y vamos a empezar el subapartado I, pues haciendo el esquema, que además, insisto, aunque no me lo hubiesen pedido, lo había hecho, un esquema, un dibujo de la situación. Tenemos un punto A que está en el 0,8, como es una carga Q sub 1, le he dado un color distinto, le he dibujado de color rojo. Este es el 5, 6, 7, 8,
aquí en el punto A, 0,8, y ahí hay una carga negativa, ¿vale? En realidad todas las cargas son negativas. Y tenemos otra carga en el punto de la punta de azul, que es la carga Q2, esta es la carga Q1, necesito que haga Q2 también. Y tenemos en el punto 0,6, ¿sí? El punto B, 0,6 no, 6,0, lo he dicho mal, tendríamos otra carga negativa, que es Q2 en este caso, y esta misma carga negativa, ¿vale? Y de aquí vamos a situar en el punto 3,4, en este caso ya lo vamos a pintar de color oscuro, 3,4 es este punto, este es el punto P, pues aquí vamos a situar una carga Q, ¿vale? También negativa. ¿De acuerdo? Ese es el esquema. Aquí entonces para ver la fuerza que se ejercen unas a otras, recordemos, una vez que he hecho el esquema, tendría que aplicar qué leyes o principios vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar la ley de Coulomb para sacar, obtener esta fuerza. Y además voy a utilizar el principio de superposición. Principio de superposición. De todas formas, vista la situación, la verdad es que si nos damos cuenta de la situación, el principio de superposición lo vamos a tener que aplicar. Pero si nos damos cuenta de la situación, vamos a hacer aquí una línea que une todo esto. Bueno, tendríamos la fuerza que se ejerce sobre la carga. Esta sería la fuerza que se ejerce sobre la carga Q debido a la carga Q1, la voy a llamar F1. Y esta de aquí, que sería la carga, la fuerza, perdón. F2, que hace la carga Q2. No sé si nos estamos dando cuenta, de hecho la situación es así. Si nos damos cuenta, el punto 3,4 está justamente en medio, en el punto medio del segmento que une al punto A y al punto B. Parece una cosa muy rara, no parece en principio viendo las coordenadas de los puntos, a lo mejor alguno es capaz de verlo, pero vemos que 3 justamente está a la mitad, estamos justamente a la mitad, y el 4 estamos justamente a la mitad, es decir, estamos justamente en el punto medio del segmento que une esas dos cargas. Parece evidente, digo yo, que estamos en el segmento que une las dos cargas, y si las dos cargas son iguales, ¿no? Dos cargas que son iguales, parece lógico pensar que estas dos fuerzas, como son iguales, repulsivas ambas, pues son dos cargas del mismo signo, están dirigidas en la misma dirección en sentido contrario, tiene toda la pinta, ¿no? De que, por el principio de superposición, ya que esto, el principio de superposición lo que me está diciendo es que la fuerza neta en el punto P, ¿vale? La fuerza eléctrica neta en el punto P, me vamos a quitar lo de eléctrica porque realmente estaríamos arrastrando lo de la E todo el rato sin necesidad, porque solo tenemos fuerza eléctrica. Así que la fuerza neta en el punto P, que llamamos F1, esto es lo que dice el principio de superposición, sería la suma, no hace falta ni siquiera el principio de superposición en este caso. Esto es lo que ocurre con la fuerza en general cuando se compone, pero estamos superponiendo dos fuerzas calculando la F1, como si no se hiciese la otra carga, calculando la F2 como si no hiciese la otra carga, así que el resultado, a la vista de lo que tenemos ahí, va a dar cero. Podríamos no seguir haciendo nada más, y lo estamos explicando, pero yo creo que es conveniente, me parece conveniente, aplicar la ley de Coulomb, calcular la fuerza y comprobar que realmente esto es así, lo cual nos va a permitir practicarse cómo se hace, cómo se aplica el principio de Coulomb, el principio de la ley de Coulomb, y cómo se hace cuando tenemos coordenadas y tenemos que hacer una suma vectorial. Así que en este caso lo que tenemos que hacer será calcular quién es F1, quién es F2, primero, para después sumarlo. Bueno, recordemos, insisto, que vamos a aplicar para esto la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que si tenemos dos cargas, Q y Q', están separados a una distancia R, la R, la fuerza que se ejerce, vamos a suponer que vamos a determinar cuál es la fuerza que ejerce la carga Q sobre Q'. Se puede escribir como una constante de Coulomb. De hecho, lo que dice es que es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Lo que pasa es que además tiene una dirección y un sentido. Es decir, yo soy la carga QQ, este vector U sub R es el vector unitario del vector R, ¿vale? Que va desde la carga Q a la carga Q'. Por eso estamos calculando la fuerza que ejerce la carga Q sobre Q'. Si las dos cargas fuesen del mismo signo, ¿vale? Esta fuerza, igual que en este caso, estamos tratando, la fuerza digo la carga, si fuesen las dos del mismo signo, con la positiva, la fuerza sería repulsiva y esta sería la fuerza que hace Q sobre Q'. De ahí que en este caso U sub R tenga, como las dos cargas son positivas, al multiplicarlas, queda el mismo signo, y el vector U sub R tiene la misma dirección, perdón, el vector U sub R. El vector U sub R seguro tiene la misma dirección y sentido que el vector R, pero al multiplicarlo por un número positivo, la fuerza también tiene la misma dirección y sentido que el vector R y el vector U sub R, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es aplicar esta ley de Coulomb a cada una de las fuerzas, vamos a determinarla, además lo vamos a hacer tal cual, aplicando esto así, K, Q, Q', R y U sub R, vamos a determinarlo, y vamos a sumarlo a ver si realmente es cero, porque así practicamos también con esta cuestión. Vamos a empezar con la fuerza 1, ¿vale? En el punto P. La fuerza 1, tal como lo hemos definido, sería K, Q1 por Q, que es la carga sobre la que se ejerce la fuerza. Recordemos que estamos calculando la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre Q. R, que va desde el punto A hasta el punto P, al cuadrado, y el vector U sub R, que va desde el punto A hasta el punto P. Normalmente lo que hacemos es determinar quién es el vector R, que va del punto A hasta el punto P, en este caso el vector R es el vector AP, el punto P es 3,4 metros, menos el punto A, que es 0,8 metros, así que esto nos queda 3, y menos 4J metros. Determinamos el módulo, el vector AP, que es ese RAP que hemos puesto, y que sería la raíz cuadrada de las componentes 3 metros,
cuadrado más 4 metros al cuadrado, es decir, 5 metros. Por tanto, ya podemos determinar aquí el vector U sub R, que es el vector U sub RAP, que el vector RAP entre el módulo RAP. Si dividimos el vector 3i menos 4j metros entre 5 metros, tendremos 0,6i menos 0,8j. Ya podemos sustituir todo lo que tenemos aquí, ya lo tenemos K, tenemos Q, 1, Q, RAP y el vector unitario, así que solo sustituimos C1 entonces será 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, coulomb elevado a menos 2, la carga Q1 que es menos 1,2 por 10 elevado a menos 6 coulombios, la carga Q que es menos 1,5 por 10 elevado a menos 6 coulombios, la distancia que son 5 metros al cuadrado y el vector unitario que es 0,6 y menos 0,8 j. Definitivamente esta fuerza la podemos ya escribir, que ya he calculado, y si no me he equivocado el resultado es de 3,89 por 10 elevado a menos 4 y menos 5,18 por 10 elevado a menos 4 j. ¿Vale? Esta es la fuerza F1. Claro, para la fuerza F2 podemos hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a establecer la fuerza F2. Sería la fuerza que hace la carga sub 2 sobre Q. Sería igual, constante de Q2, Q sub 2, Q, R de la posición donde está la carga Q sub 2, que es el punto B hasta P al cuadrado, y el vector unitario R, BP. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Lo voy a hacer aquí abajo. Tenemos que determinar quién es el vector R entre BP, quiere decir el vector R que une los puntos B y P, que es el vector BP. El punto PR como que es 4, todo esto es metros, ¿vale? 6,0 metros. Y tenemos menos 3i. Y cuando vemos este vector, vamos a tener ya una idea de por qué da 0 todo esto. Más 4. No sé si nos estamos dando cuenta que el vector son metros, es exactamente el mismo, pero en sentido contrario del vector RAP. Teniendo en cuenta que las cargas son iguales, todo parece que se está cumpliendo lo que estábamos diciendo, el módulo. Pues debería ser lo mismo. Cuadrada, lo voy a escribir, pero realmente ya estamos viendo lo mismo. Es el mismo vector, pero en sentido, la misma dirección, pero en sentido contrario. Y con el mismo módulo. Y el vector sub RDP, pues sería RDP entre el módulo. Y bueno, ya, como tengo que dividir en lo mismo de antes, os va a dar el vector unitario es el mismo de antes, pero en sentido contrario. Mismo módulo, misma dirección, en sentido contrario. Así que ya parece que estamos empezando a ver que esto, como son las dos cargas exactamente iguales, ¿vale? 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado, coulomb elevado a menos 2, Q2 es igual que Q1, 1,2 menos 1,2 por 10 elevado a menos 6 coulombios, U también es el mismo, menos 1,5 por 10 elevado a menos 6, la misma carga igual, las fuerzas son repulsivas, la distancia es la misma, el vector unitario es lo que cambia, que está justamente dirigido en sentido contrario, y por tanto la fuerza F2 es de, como he calculado, es de menos 3,89 por 10 elevado a menos 4 y más 5,18 por 10 elevado a menos 4 J newton. Estamos viendo perfectamente que la fuerza F2 y la fuerza F1 son iguales y de sentido contrario, es decir que F1 es igual que menos F2 y por tanto cuando yo lo sume y calculo la fuerza neta, el punto P, la fuerza eléctrica neta, por el principio de superposición, por la composición nos va a dar, como ya sabíamos, cero. Así que la fuerza que nota esa carga Q debido a esas otras dos cargas, esa carga Q en el punto 34 metros, debido a las dos cargas negativas iguales que se encuentran en los puntos A 0,8 metros y en el punto B 6,0 metros, es 0, nula, ¿vale? Insisto, habría que sumar ese vector, a ese vector lo sumamos la componente X es 3,89, la componente Y menos 3,89, vamos a hacerlo con el puntero que queda mejor, mejor con el 3,89 más menos 3,89 da 0 y menos 5,18 por 10 a la 4 y más 5,18 por 10 a la 4 puede hacer, ¿vale? Nos vamos entonces ya al subapartado II, que nos preguntan, recordemos, por el trabajo que hace la fuerza eléctrica cuando la carga en cuestión se mueve desde el punto, desde el infinito hasta el punto. ¿Vale? Como aquí con el trabajo de la fuerza eléctrica, recordemos el trabajo de la fuerza eléctrica entre el infinito y el punto es el propio trabajo conservativo entre el infinito y el punto, ¿vale? Y esto por definición es la variación de la energía potencial entre el infinito y el punto. Así que el trabajo que nos están pidiendo, recordemos que lo he dicho antes, esta definición se hace porque el trabajo de la fuerza conservativa no depende del camino, solo de los puntos iniciales finales, así que buscamos una función que llamamos energía potencial, que se relaciona con el trabajo, energía, trabajo, y esa función solo depende del punto, de manera que su variación es justamente el trabajo que hacen las fuerzas conservativas. Esto sería la variación. Por definición, nosotros hemos tomado como origen de energía potencial el infinito, en la expresión que voy a escribir ahora de la energía potencial, ¿vale? Si yo escribo la energía potencial debido a una carga, puntual y la escribo así, entre dos cargas, bueno, igual que antes, la que teníamos antes, recordemos, hemos situado dos cargas antes, una carga Q y otra carga Q', separada de una distancia R, pues en esa situación, la energía potencial
es K, Q, Q', entre R siempre que hayamos tomado como origen de energía potencial convencionalmente el infinito, ¿vale? En resumida cuenta, esto es cero y nos queda que el trabajo que estamos buscando, el trabajo de la fuerza eléctrica, ese que estamos buscando entre el infinito y el punto P, será la menos energía potencial de la carga Q debido a las otras dos cargas en el punto P. Uno ya empieza a pensar que como las dos cargas son negativas y la tercera carga que ponemos y que desplazamos desde el infinito hasta el punto también es negativa, la verdad es que las fuerzas del campo, de forma digamos espontánea, no van a querer traerse esa carga negativa desde el infinito hasta el punto porque la repelen. Así que ese trabajo es una sintonía como no lo hace el campo, como se opone realmente el campo a que ese movimiento, ese desplazamiento se produzca, de verdad no es negativo, debería darnos negativo este trabajo que vamos a averiguar. Bueno, esta energía potencial, la energía potencial neta, total, en ese punto P, lo vamos a calcular sumando la energía potencial debido a la carga 1 sobre la carga Q en el punto P, más la energía potencial debido a la carga 2 sobre la carga Q en el punto P. ¿Vale? Recordemos que cuál es la expresión genérica de esta energía potencial. No lo voy a calcular por separado porque me voy a dar cuenta de que puedo hacer un cálculo mucho más directo, ahora lo vamos a ver. O sea, acá, Q1 por Q dividido entre R AP más K Q2 por Q entre R BP. Pero ya me hemos dado cuenta, ¿no? De que Q1 es exactamente igual que Q2 y también hemos visto que R AP es exactamente igual que R BP. Bueno, esto era menos 1,2 por 10 elevado a menos 6 coulombios y esto eran 5 metros. Así que estas dos energías son iguales. Y en vez de poner y sumar las dos, pues puedo, como son iguales, puedo solo calcular una y multiplicarla por dos. Por ejemplo, voy a tomar la primera de ellas. Esto será lo mismo, ¿no? A ver si me queda aquí todo esto. 2 por 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado, coulombio elevado a menos 2. Menos 1,2 por 10 elevado a menos 6 coulombios por menos 1,5 por 10 elevado a menos 6 coulombios y dividido entre 5. Bueno, pues si hacemos el cálculo, la energía potencial que estamos buscando es de 6,48 por 10 elevado a menos 3 julios. Y por tanto, el trabajo que estamos buscando, el trabajo es la energía potencial que tendría en el punto. Pero claro, tenemos que traerla desde el infinito hasta el punto. En el infinito es cero la energía potencial, ¿vale? Y en el punto es una energía positiva. Así que eso implica que el trabajo que hace la fuerza eléctrica realmente no va a ser positivo, puesto que está aumentando la energía potencial desde el infinito hasta el punto. Eso no se hace, eso no lo va a hacer el campo. De hecho, se va a oponer, como menos la energía potencial en el punto, va a ser igual a menos 6,48 por 10 elevado a menos 3 julios. Ese va a ser el trabajo que realizan las fuerzas del campo, la fuerza, como lo llaman en el enunciado, la fuerza eléctrica, ¿no? Por el campo eléctrico, no dice la fuerza eléctrica, por el campo eléctrico, que sería también un trabajo, recordemos, conservativo. El campo eléctrico es un trabajo que es trabajo conservativo, ¿vale? Bueno, por cierto, se está olvidando poner aquí entre el infinito y el punto, ¿vale? Trabajo de la fuerza eléctrica entre el infinito y el punto, ¿de acuerdo? Menos 6,48 por 10 a menos 3 julios, si es negativo porque no se hace de forma espontánea, puesto que realmente el campo no va a traer hacia un punto una carga negativa donde hay otras dos cargas negativas que precisamente repelen esa carga negativa. Bueno, pues esto terminamos el problema de la selectividad andaluza, la prueba de la Universidad de la Comunidad Andaluza de la convocatoria ordinaria de junio de 2024, concretamente la actividad B2 correspondiente al bloque B de la interacción o del campo electromagnético, electrostático en este caso.